Saludos desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, hoy es jueves 11, creo que sí, 11 de abril, ahí a la vuelta de las elecciones. Sin embargo, hoy no me quiero referir a los temas, políticos, partidarios y de toda la chercha y la parafernalia que nosotros hemos visto en estos días. Quiero hacer una reflexión, sí, en el ámbito de lo político, alternativo, pero quiero referirme, porque no quiero dejar pasar por alto, a una información que durante esta semana vimos respecto a una propuesta hecha, digamos que por la Iglesia Católica, aunque el portavoz en este caso es una persona bastante cuestionada, y les voy a decir por qué. Siempre hemos sabido que la Iglesia, igual que el empresariado, igual que las Fuerzas Armadas, siempre han sido permanentemente poder. Sin embargo, se han guardado muchas formas desde el púlpito y por supuesto de cara a la espiritualidad de un país que como República Dominicana es eminentemente cristiano. Pero escuchar y ver el involucramiento de las iglesias de manera tan directa en política, pero más directamente en política de campaña electoral, a mí me parece que es bastante complicado, delicado, muy difícil, y podría ser una osadía que podría resultar en algún momento muy peligrosa, porque eso implicaría someterse al riesgo de cuestionamientos de situaciones que son bastante rechazadas por la población. Y por supuesto, la referencia que hago es bastante clara, y me refiero al padre Manuel Ruiz, que fue el padre que ha llevado la voz cantante en la sugerencia de candidatos para las próximas elecciones, a partir de lo que ellos entienden es principios, es morales, valores, son de lo que tiene que tener peso para que los votantes tomen en consideración al momento de ejercer su voto. Entonces, creo que esa referencia, vuelvo, insisto, es bastante peligrosa, porque resulta que ese es el mismo cura que es el principal precursor de esa lista de depurados candidatos, que resulta que dice debe votarse en este caso, y fue bastante puntual, por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, por el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Defendió ese mismo cura a capa y espada, y son de las cosas a las que me estoy refiriendo cuando digo que podría ser un juego peligroso, o por lo menos de escuchar cosas que no se quieren escuchar cuando se hace una referencia tan directa. Pero es el mismo cura Manuel Ruiz que defendió a capa y espada, señores, las denuncias que se hicieron aquí en el país de violaciones y de pederastia, que ustedes recordarán que involucraban a Wasolowski, ¿no?, que eran simplemente el representante del Vaticano aquí en República Dominicana. Eso fue en el 2012, en un caso que fue denunciado por Nuria Piera, y que en ese momento el mismo cura que ahora está proponiendo fue el que defendió este caso, diciendo que no habían pruebas de que el nuncio se había comprometido o estaba involucrado en un pecado tan deleznable por la propia Iglesia Católica, porque no se habían formalizado querellas al respecto. También defendió al polaco Alberto Gil, ustedes recuerdan el caso de Juncalito, pero resulta que esas denuncias hechas, tanto la de Wasolowski como la de el padre Alberto Gil, bueno, pues fueron después comprobadas, y por supuesto no dijo más nada el que ahora está sugiriendo por quienes deben votar a partir de criterios de moral, de valores. Entonces, me parece que utilizar el púlpito para hacer recomendaciones electorales políticas y partidistas, yo creo que de alguna manera también es abusar del poder, abusar de la posición, que yo creo que debe estar más directamente vinculada a la consolidación de la fe. Cuando se meten
los religiosos, en este caso la Iglesia Católica, en la que también es apoyado por la Iglesia Protestante, en esos vericuetos que ya son puramente políticos, la cosa es diferente, porque habrá que definir a partir de qué criterios es que ellos están haciendo la sugerencia, o sea, qué es y qué no es pecado, o cuáles son los pecados favoritos en este caso para los representantes de las iglesias que están propugnando y haciendo sugerencias. Porque si no es así, entonces yo creo que el asunto, el abanico debería de ser mucho, mucho más amplio en este sentido, y yo creo que ese abanico debería abarcar a las personas que no pueden votar en esas amplísimas boletas que van a conformar las propuestas para las próximas elecciones, en personas que están vinculadas a actos de corrupción de muchos tipos, no solamente la corrupción administrativa, o personas que están vinculadas con la vulnerabilidad y la violencia en contra de mujeres, o los que han estado acumulando a través de las bancas de loterías, a través de los juegos de azar, que no es otra cosa más que robarle la esperanza a una población empobrecida que no ve salida a su situación, a no ser llenando las arcas de esos abusadores que también se están proponiendo para ir a ocupar puestos de poder en las próximas elecciones, o los que a través de esos mismos negocios lavan dinero sucio, a veces vinculados al narcotráfico, y para eso tenemos nosotros muchas muestras en este país. O el tráfico de migrantes, o los que viven violando permanentemente las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, yo creo que el padre, de verdad, el padre en cuestión, la emprendió a raíz de la grave denuncia, e incluso en aquel momento, cuando se hicieron aquellas denuncias, lejos de condenar con la misma vehemencia que ahora está proponiendo candidatos a partir de lo que ellos entienden que son cuestiones de principios y de valores que no están más que enfilados a las posiciones de algunos candidatos respecto a temas que, como las 3 causales, ellos entienden que es apostar a la muerte. En ese momento, y a raíz de esa denuncia, distinto de condenar esas prácticas deleznables, de esas prácticas abusivas contra menores, que fue lo que ocurrió aquí en este país, no, la denuncia fue precisamente contra los periodistas que en ese momento se hicieron eco de algo tan terrible, llamándole incluso periodistas primero pseudoperiodistas o supuestos periodistas, y después que estaban al servicio de la infamia, evidentemente, porque eran periodistas que estaban ahí probablemente al servicio de determinados poderes que querían hacer determinados daños y que por eso a lo mejor recibían remuneraciones. Entonces, hay actores de la política que están vinculados, definitivamente están vinculados a la infamia, a la violación de menores, a la que no salió a condenar ni el padre Manuel Ruiz, ni mucho menos la Iglesia Católica. Y yo no tengo siquiera que referir los nombres. No, si el púlpito se va a cambiar para intervenir en política electoral, en política partidaria, entonces que no haga exclusiones en estos casos, que no tengan pecados y mucho menos pecadores favoritos al momento de tratar un caso tan delicado como es el de el involucramiento en política de organizaciones que evidentemente su naturaleza debe ser totalmente distinta, aunque sabemos perfectamente que tanto las iglesias como otros poderes fácticos siempre han sido parte de ese poder permanente. Lo otro, señores, es que nosotros estamos ya a la vuelta, creo que estamos a ley de apenas 10 días para las elecciones. Y si tú te pones a ver la cosa con frialdad, a pesar de las guerras de encuestas, a pesar de los dimes y diretes, un poco lo decía en el día de ayer, ninguna de las organizaciones políticas que participarán en las próximas elecciones presidenciales y congresionales han propuesto políticas estratégicas para encarar los verdaderos problemas nacionales más importantes y que tienen que ver con el desarrollo del país. Eso no quiere decir
que no se trate en algunos casos de manera individual, algunos de ellos, pero me estoy refiriendo a ese abordaje al margen, una estrategia que pueda garantizar su ejecución. Eso nosotros no lo hemos visto. Tampoco los programas de los candidatos que no proporcionan datos sobre la población, sobre el costo, sobre las metas anuales y los objetivos de los problemas que ellos piensan resolver. De manera que nosotros acudimos de nuevo a unas elecciones y que, como hemos comentado durante todos estos días a modo de reflexión, deberán servirnos para un replanteamiento después que termine toda esta parafernalia, porque de verdad lo cierto es que las propuestas de los candidatos que no tienen presupuesto constituyen prácticamente una aspiración que difícilmente se pueda convertir en políticas públicas, que es lo que necesita la población. Y la población, al final del día, como lo han hecho en otras ocasiones, votaría por promesas, votaría sin que se tenga en cuenta, por ejemplo, el cumplimiento de las promesas políticas y la debilidad, por supuesto, de la sociedad civil. No cabe duda de que tiene poco estímulo para poner en marcha políticas que puedan mejorar la educación, que puedan mejorar la salud, que puedan mejorar el salario de los ciudadanos, el salario real, el tema de las viviendas, que todavía sigue siendo un tema a resolver, la seguridad ciudadana, que sigue siendo una preocupación, el tema del déficit fiscal, de la creciente deuda pública que no para y que de más en más se lo van heredando y la van aumentando, la calidad del gasto y, por supuesto, el impacto que todo esto tiene en la pobreza y en la concentración del ingreso, entre otras cosas. Yo no sé cómo me pueden ellos decir que me pueden revertir la realidad, ni cómo podría funcionar, señores, que un 1% de la población, concentrando el 35% de la pobreza, con un 28% viviendo por debajo de la línea de la pobreza, con un 56% del PEA en ocupaciones informales, con un 20% de ocupados formales con una renta de menos de 20,000 pesos y con una canasta promedio nacional, según el propio Banco Central, con un costo que ronda los 40,000 pesos. Así, desde una perspectiva funcional, y, por supuesto, intentando hacer un análisis mucho más dialéctico respecto a esto, se impone entonces el problema, que es de poder. Y ese poder es político, pero también es un poder mediático que sistemáticamente le niegan todos los derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas, que criminalizan normalmente todas las demandas sociales por los derechos, que se fabulan sobre el progreso social, sobre la deuda social que hemos acumulado, y simplemente lo que se hace con dinero que incluso en medio de esas limitaciones nos sacan de las costillas es alimentar a maquinarias de clientelismo, la francachela de la publicidad, engañosa en muchos casos, porque te dicen lo que están muy conscientemente de que no podrán cumplir, y que con eso desmovilizan a la ciudadanía como un sujeto de transformación social. Entonces, desde el poder, evidentemente, que se tiene bastante capturado al Estado. Por eso yo decía el otro día que los que ganan en medio de estos torneos son precisamente los que financian estas campañas. Y eso al final del día son los gran ganadores, porque desde ese poder capturan al Estado, capturan el mercado y de plano a segmentos importantes de la sociedad, y por supuesto no dejan libres a muchas de sus organizaciones. Yo creo que es momento que vayamos reflexionando sobre todo esto, precisamente de cara al torneo que tenemos en próximos 10 días, pero lo que vendrá después de esos 10 días y con lo que habremos de enfrentarnos. Mientras tanto, yo quiero pedirles que le den like a esta transmisión y que compartan. Compartan para que sigamos creciendo, ¿no? Y para que nos sigamos consolidando, o para que YouTube nos siga consolidando. Agradecer, como siempre, a Farmacias GBC, 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales, Farmacias GBC. Suscríbanse si no lo han hecho. Si quieren, pueden hacerlo también a patreon.com/soy y Ferreras.